como doctrina es una forma de materialismo. Eso desde ya. Que como tal consiste en interpretarlo y ponderarlo todo, todos los aspectos de la vida humana, todas las funciones propias de una comunidad humana, desde la perspectiva o en función de la economía. Y en la práctica implica someterlo todo a la dinámica propia de la economía, o sea, someter todas las funciones sociales y todos los aspectos de la vida humana en la praxis, someterlas a estas funciones sociales, a la dinámica propia de la economía y de los intereses que, en determinado contexto, los intereses económicos que son hegemónicos o predominantes. Esa es la definición un poco escolar, pero creo que básica y elemental de economicismo. Ahora, el liberalismo primero y el utilitarismo después agregan las siguientes características, ¿no? Como ideologías. ¿No? Le imprimen a esta forma de materialismo moderna, le imprimen las siguientes características. En primer lugar, el amoralismo económico. Es una especie de maquiavelismo económico, ese divorcio que Maquiavelo, a partir del Príncipe, o en el Príncipe, mejor dicho, ese divorcio, esa ruptura que él plantea entre política y moral, bueno, el liberalismo y después el utilitarismo refuerza esto, el liberalismo lo plantea respecto de la economía. ¿No? O sea, la economía como una actividad también mecánica, la idea está en Adam Smith y su idea de libre mercado, libre concurrencia y sobre todo con esta figura alegórica de la mano invisible, en definitiva es un mecanismo autorregulativo, autorregulador, con lo cual ahí hay aparece este elemento del amoralismo económico, que yo me permito llamarle, con alguna licencia, maquiavelismo económico, justamente por la ruptura entre política y moral que había generado el Príncipe de Maquiavelo. Segundo, la subversión moral del egoísmo como motor de la actividad económica y del egoísmo como fuente o factor supuestamente de progreso. Y esta es una subversión ética grosera. ¿Sí? Esto ya nos hemos explayado en algún programa anterior al respecto, ¿no? O sea, justamente las sociedades felices, las naciones que obtienen la grandeza, las culturas que son florecientes, tienen por base a la solidaridad, no al egoísmo. No al egoísmo. Entonces, el egoísmo individualista como motor de la actividad económica es otra característica que también proviene primero del liberalismo y después de esto se ve reforzado por el utilitarismo. La tercera es la legitimación del lucro indefinido, que esto es la conversión de la economía en crematística. O sea, antiguamente, y volvemos también a una sabiduría precristiana, que yo decía que el cristianismo en todo caso viene a reforzar y a profundizar, pero que ya estaba antes, está en Aristóteles, está en Platón claramente, está en Sócrates más tímidamente, de una manera más elemental, pero está, o sea, diferenciar entre economía y crematística, ¿no? Y defender la economía y repudiar o como mínimo dejar en un segundo plano y en una posición de subordinación a la actividad crematística. Bueno, aquí se produce también esta otra subversión, esta otra inversión indebida. Después, el liberalismo y el utilitarismo ratifican la usura. También nos hemos explayado respecto de la habilitación de la usura, ética primero y jurídica después, por parte de corrientes religiosas, sobre todo el calvinismo, ¿sí? Pero lo que hace el liberalismo es ratificar esto. O sea, ratificar y de esa manera también en la teoría y en la praxis expandir la usura, sí, entendida no solamente como usura financiera, ¿no? Sino como toda actividad especulativa que permite obtener una ganancia sin el debido correlato en términos de contribuir a la generación de riqueza y su circulación y distribución. Y finalmente hay un desembrague no solo de la moral, que es lo que ya hemos dicho, sino también respecto de la política. En este juego de desenganches que es la modernidad, lo que hace el liberalismo y el utilitarismo confirma es desembragar a la economía, ya no solo de la moral, sino también de la política. En el mercantilismo, que es previo, todavía, si bien ya hay un economicismo ahí, y podemos discutir cuán eficiente era desde el punto de vista económico y cuán justo era, creo que eso es discutible. El mercantilismo está lejos de ser un modelo, digamos, realmente justo, que sea satisfactorio. Pero lo cierto es que todavía, digamos, si bien ya había una política que se había desembragado de la moral, al menos en parte, en la práctica, pero todavía la economía seguía, digamos, enganchada a la política y al derecho, ¿sí? Bueno, acá eso se termina de
esa valla se termina de romper, se termina de descartar. Lo que tenés es nuevamente un mecanismo de mercado. Si en Hobbes tenés un mecanismo social, con el liberalismo económico, sobre todo a partir de Adam Smith, tenés un mecanismo de mercado. Y quiero hacer una apreciación, a ver, interesante, ¿no? Hay un constitucionalista argentino recientemente fallecido, a quien le debo haberme dedicado a la docencia, porque él me invitó por primera vez a colaborar con él en su cátedra, el doctor Néstor Pedro Sagüés, a quien aprovecho para homenajear y recordarlo públicamente. Él en su manual de Derecho Constitucional pone, ¿no? Habla, lo estoy parafraseando, de hobbesianismo de mercado. O sea, también está Hobbes en la base. ¿Por qué? Porque la libre competencia en el libre mercado lo que intenta es ofrecer una suerte de versión sublimada, se me ocurre decir, o sea, de versión más civilizada del estado de naturaleza hobbesiano de guerra de todos contra todos. O sea, en definitiva, la idea de libre mercado no deja de ser, él le llama, Sagüez le llama sociedad posesiva de mercado, es una suerte de hobbesianismo económico, es trasladar el estado de naturaleza de guerra cruenta, luctuosa de todos contra todos, ¿sí? Trasladarla o convertirla en una versión igualmente individualista, igualmente egoísta, pero en una versión, digamos, más aplacada, moderada y un poco más civilizada, donde en principio no hay derramamiento de sangre. Pero no deja de ser una versión más, entre comillas, civilizada del estado de naturaleza hobbesiano. Lo cierto, querido amigo, es, y esto ya lo hemos dicho también, yo lo citaba mucho a Pío XI porque me parece muy esclarecedor y lo denuncia tempranamente, no es el único, por supuesto, cuando dice termina en dictadura económica, termina en tiranía. Es una libre concurrencia que, movilizada por el egoísmo, sin ningún tipo de atadura ni de límite, ni ético, ni jurídico, político o político-jurídico, ¿en qué termina? Termina en devorar su propia base de libre concurrencia. Termina en dictadura económica, en lo que podríamos llamar nosotros hiperconcentración de la riqueza. Y encima, quienes se quedan con eso